quiera hablar del átomo va a dibujar un átomo de esa característica. Bien. Sí, no sé quién aquí está con el micrófono. Se fijan, chicos, ¿ah? Por ahí, para que no se le haga lío, porque se escucha todo. Bueno, pero es muy raro que ustedes hayan visto esta estructura del átomo, una estructura esférica con cositas adentro como si fuesen hormigas ahí. Bueno, realmente esta estructura es la que vale actualmente, ¿bien? Es la estructura que habla de cómo es la concepción del átomo de la última, pero sin embargo nosotros nos quedamos con esta, ¿por qué? Porque con esta explicamos, con esta ven en los libros, ¿bien? Cuando uno quiere hablar de algo atómico, algo que está relacionado a la química, ponen a esta estructura, pero es muy raro que pongan a esta estructura. Sin embargo, esta es la que ustedes tienen que saberla. Entonces, ahora vamos a ver cosas totalmente diferentes. Hay algunos colegios que quizás la hayan visto y otros que no. Si yo les digo ahora en la otra imagen que lo que van a ver son estructuras atómicas, ustedes me van a decir que no son ni parecidas a lo que estamos acostumbrados a ver. Fíjense, estos son estructuras de átomos, ¿bien? ¿Y de qué va a depender estas estructuras? Resulta que para que ustedes entren en tema un poco y puedan comprenderlo más que estudiar de memoria, todos los átomos tienen un núcleo, ¿bien? Y ese núcleo, alrededor, fíjense que voy a usar teorías viejas, tienen, tienen electrones. Algunos tienen uno, otros tienen dos. ¿Y qué es lo que le va pasando al átomo? El átomo, según la cantidad de electrones, bien, que tenga, es cómo va a ir teniendo su forma. ¿Por qué? Cada vez que un átomo tiene un electrón, va a tener una cierta energía. Si ese átomo tiene otro electrón, va adquiriendo más energía. Si el otro átomo tiene más electrones, van adquiriendo mayor energía. ¿Y cómo puedo saber cuántos electrones va teniendo cada átomo? De la tabla periódica. Voy a volver un segundito. Creo que de la configuración electrónica, ¿no? Ah, no, algo así. Sí, la configuración electrónica me va a dar la secuencia. Pero yo de acá, de la tabla periódica, puedo saber, fíjense el átomo más chiquitito, el hidrógeno, tiene un solo electrón. O sea que está el núcleo, el protón y el electrón. Bien, bueno, acá tengo un átomo que tiene dos electrones. Ya el átomo empieza a llenarse de electrones. Tengo un átomo que tiene 3 electrones, 4 electrones. Fíjense cómo puedo yo sacar de los números atómicos la cantidad de electrones. 5, 6, 7. El átomo se me va llenando de más electrones. Imagínense un átomo, no sé si esta tabla la voy a poder mover. Sí. Imagínense un átomo, chicos, de 48 electrones, 115 electrones, 117 electrones. Entonces ya hay muchísima cantidad de electrones. ¿Qué va a pasar con esta cantidad de electrones? Porque los electrones son lo que me van a, prácticamente es lo que me define este tema. A mí me importa saber la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque yo dependiendo de la cantidad de electrones, los electrones van a ir tomando energía. Bien, y se van a ir moviendo por zonas. Por zonas. Quiere decir que este dibujito que yo lo tengo aquí como propaganda, esto no corresponde para lo que vamos a ver ahora. Significa que este orbital, bien, se le han puesto orbitales y se le han designado unas letras. Estos son los orbitales S, estos son los orbitales P, estos son los orbitales D y estos son los orbitales F. Cada vez que un átomo va adquiriendo o tiene mayor cantidad de electrones, va a ir adquiriendo niveles de energía, o sea, se va haciendo más energético el átomo, va a tener más energía. Y para cada energía van a andar en una zona específica. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un átomo
Esto tranquilamente, el S1 puede ser un átomo, a donde adentro de ese átomo va a andar un electrón. No sé si lo llegan a ver esa partecita verde. Bien, vamos a dibujarlo acá. Pongamos en el ejemplo que yo tengo acá un núcleo y por acá puede andar un electrón o puede andar dos electrones. Estos orbitales S tienen forma esférica y solamente aceptan dos electrones, nada más. Quiere decir que si un átomo empezó a tener dos electrones, va a tener esta forma esférica porque va a estar dentro de los orbitales S. Si ese átomo empieza a adquirir más electrones, o sea, son átomos que tienen muchos electrones, imagínense que recién lo estamos viendo, pueden tener orbitales de esta forma, que se llaman orbitales p, a donde van a tener como máximo 6 electrones. Y ellos van a poder estar de esta forma, de esta forma o de esta forma. Quiere decir que por cada caramelito, por decirle así, pueden andar 2 electrones. Ahora, pueden andar 2 aquí y pueden andar 2 aquí. Esa zona que ustedes ven es la zona por donde existe la mayor probabilidad que ande un electrón, pero no se puede saber. Imagínense estos que están aquí, son orbitales D, ¿bien? Como máximo pueden tener 10 electrones. Y estos son los orbitales F, como máximo puede haber 14 electrones. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué forma va a tener mi átomo? Porque ustedes se tienen que olvidar de la estructura esa de colegio, esta, ¿bien? Sino que los átomos van a tener estas formas. Por supuesto que no le van a pedir dibujar. ¿Cómo puedo yo saber la cantidad de electrones que va a tener un átomo y qué forma va a tener? ¿Va a tener un orbital S? ¿Va a tener un orbital P? ¿Va a tener un orbital D o un F? Bien, eso va a depender de la configuración electrónica, que es lo que les voy a enseñar ahora. Ahora, estos orbitales S pueden convivir juntos con un orbital P y pueden unirse una estructura de esta con una estructura de esta para formar un nuevo dibujo. Significa que por acá va a andar un poco de electrones y en esta va a andar otro par de electrones. Y estos se van a ir formando a medida que el átomo vaya adquiriendo más electrones. Esta parte es muy abstracta, por eso quería buscarle la forma, digamos, que ustedes lo puedan entender. Si bien no lo van a dibujar, porque ustedes no tienen que dibujar esto, sí tienen que entender el concepto de qué es lo que pasa. A medida que los átomos van teniendo más electrones, van adquiriendo en algún momento, los electrones van a estar acá como orbitales S, en algún momento pueden estar como P, PX, PI, PZ, y si el átomo sigue teniendo más electrones, es muy difícil poder agrupar todos esos electrones, entonces ellos empiezan a ubicarse en zonas. Pueden tener esta forma, pueden tener esta forma, ¿bien? Y si hay más electrones dentro de un átomo, ya puede haber también esto. O sea que pueden convivir en un mismo átomo una forma como S, una forma como P, una forma como D, o varias D, una forma como F, y después hacen un dibujo inmensamente grande. Vamos a intentar hacer un dibujo de un átomo relativamente chiquito nomás, porque me va a ser imposible que yo pueda hacer un dibujo tan grande. Pero quiero que le entiendan el concepto, que ustedes se tienen que olvidar de esta estructura, ¿bien? Y esta sería la última teorías que hablan de que en realidad el electrón no se mueve como si fuese un sistema planetario como nosotros lo conocíamos, sino que el electrón puede estar dentro de una zona. Y esa zona va a depender de la energía del electrón. ¿Y de qué va a depender esa energía? De cuántos electrones tenga ese átomo. Cuanto más electrones yo tenga en un átomo, mayor energía va a tener y va a cubrir mayores orbitales. Orbitales S, orbitales P, orbitales D y F. Vamos a ver si le cierra el tema. Cualquier cosa, yo sé que este tema le va a costar un poquito. Miren ese lío, pero no se asusten. Bien. Vamos al caso del hidrógeno. Habíamos dicho que el hidrógeno tenía un electrón. Bien. Significa que si yo lo tengo que representar
En este nivel, este diagrama de energía es muy importante para ustedes. Lo tienen que tener impreso. Bien, porque ¿sí? Porque este le va a solucionar la vida de cómo son los niveles de energía. Fíjense, resulta que si yo tengo un electrón, aquí en este dibujo que está puesto aquí, está colocada toda la cantidad de electrones que puede tener un átomo. ¿Y cómo se los representa? Se los representa con una flechita. Cada flechita que ustedes ven es un electrón. Significa que si mi átomo es el hidrógeno, tiene un solo electrón. ¿Dónde va a estar representado ese electrón? Sería este que está acá abajo, miren. Él nada más. Él sería el hidrógeno, que estaría en el orbital 1s. Quiere decir que si a mí me dicen, ¿cómo lo dibujarías desde el punto de vista de orbital al hidrógeno? Bien, ¿qué es lo que yo haría? Como el orbital tiene un orbital s, dijimos que los orbitales s, ¿cómo son? Como una esfera. Entonces yo haría esto. Yo dibujaría una esfera. Significa que acá adentro estaría el núcleo. A donde están, ¿quiénes estarían acá dentro del núcleo? Estarían el protón, bien, el protón, que sería el núcleo. ¿Y dónde andaría? Si me dice un Z igual a 1, significa que tengo un electrón. ¿Y dónde andaría ese electrón? Ese electrón va a andar en cualquier zona de esta esfera, en cualquier lugar. Cuanto más cerca, bien, esté del núcleo, es la probabilidad donde generalmente lo puedo encontrar. Pero yo lo voy a dibujar acá. Bien, quiere decir que si a mí me dicen, ¿cómo sería el átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno sería una esfera con un puntito. La esfera correspondería al orbital S y ese puntito correspondería al electrón. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Si yo tomo como ejemplo el helio, sí, vamos a elegirlo el helio. Si ustedes lo ven en la tabla periódica, esperen un segundito, el helio tiene un número atómico de 2. ¿Bien? Significa que si yo lo quisiera representar en este diagrama de energías, diría que un electrón, vamos a borrarlo porque este era para el hidrógeno, este tiene 2 electrones. Un electrón sería este y el otro electrón sería este. O sea, ya tengo los 2 electrones. Y fíjense que sigue estando en el orbital 1s. Cuando yo tenía un solo electrón, tenía en el orbital s, bien, pero solamente un solo electrón. En este caso, vamos a dibujar, tiene un orbital similar, pero ahora tiene 2 electrones. Este sería el núcleo y estaría uno por acá y otro por acá. Esa es la zona por donde andarían esos 2 electrones. Bien, como son los dos 1s, no habría problema. Busquemos busquemos un átomo que tenga orbitales 2s, 2p, para que ustedes les cierren este ejemplo, si no, se van a confundir. Voy a borrar un poquito. Después con la configuración electrónica ya le va a quedar un poquito más claro. Alguien me dice cuántos electrones tiene el cloro. Si ustedes ven el número atómico, yo la tengo en la tabla periódica lejos. 17, profe. 17, uy, me fui lejos. No, vamos a uno más chiquito mejor. Al del flúor, que tiene 9. Vamos a borrar, porque no saben que el dibujo va a ser inmenso. Vamos al flúor, que tiene 9. Entonces, si yo tendría que llenar este nivel de energía, ¿dónde estaría dado? Son 9, cuento. Sería 1, 2, bien, 3, 4. Se cuenta primero las flechitas hacia arriba. 5, 6, 7. Ahora la flechita hacia abajo.
8 y 9. Fíjense que este átomo, el flúor, tiene 3 tipos de orbitales. Primero tiene un 1s, después tiene un 2s y después tiene un 2p. Bien, los números tienen que ver con los niveles energéticos que van adquiriendo. Ahora, ¿cómo serían los orbitales? O sea que yo tengo 2 orbitales en el orbital 1s. ¿Cómo era el orbital 1s? Era una esfera. Bien, voy a hacerle la esfera. Bueno, ahí adentro de esa esfera, ¿cuántos electrones hay? 1 y 2, que están representados con flechitas. Con flechitas, sí. 1 y 2. Ese sería el 1s. Paso de nivel de energía, porque tiene más de que 2 electrones, tiene otros 2 electrones que están también en el orbital 2s. Significa que va a ser una esfera, pero más grande. La voy a dibujar un poquitito más grande a la esfera. Adentro de esa esfera me dice que hay 2 electrones, que sería este y que sería este que está dado por la flecha. Entonces voy a dibujar esos 2 electrones. 1 y 2, que van a estar dentro de la zona S. Pero resulta que ahora vienen los P. Pero los P, yo no tengo un solo P, tengo 3 tipos de P. Fíjense. Y aquí me lo dicen. Tengo un PX, un PI y un PZ. Bien. ¿Cómo eran los P? Los P eran como si fuese un caramelo. Bien, ¿de dónde yo lo sacaba? Voy a volver la gráfica para que ustedes lo vean. Ahí, aquí está. Fíjense cómo eran los P. Esta es la forma que va a adoptar también el flúor, porque parte de los electrones están dentro de los niveles energéticos de los P. Entonces, tengo un PX, significa que voy a dibujar como si fuese un caramelo. Ahí, fíjense cómo están combinándose. El orbital 1s que era chiquitito, el orbital 2s que era más grande, y ahora se está combinando un orbital P. Ese sería el PX. ¿Cuántos electrones andan en el PX? 2. ¿Cómo sé yo? Porque acá hay 1 y hay 2, y las marqué a las flechitas. Entonces voy a tener un electrón que va a andar por acá, otro electrón que va a andar por acá. ¿Qué otro también tengo? Un PZ. Significa que voy a dibujar ahora un PZ dentro de esta misma estructura. Ahí, si bien ustedes no lo van a dibujar, pero me importa que lo puedan saber para que entiendan, si no, no van a entender. ¿Cuántos electrones andan en un PZ? 2. Entonces voy a poner uno acá y otro acá. Y aparte, fíjense que en el PI solamente he marcado una sola flecha, porque solamente hay un solo electrón, porque era el 9. Sumado todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cómo es el PI? El PI es para arriba. Voy a dibujarlo para acá y baja. ¿Cuántos electrones andan por ahí? Uno solo. Bien, porque el otro no tiene electrón. Entonces, fíjense, esto sería una estructura del átomo de flúor, por supuesto que hecha por mí, pero nada que ver con lo que ustedes conocen de un átomo. Ya no se dibujan esas formas. Entonces, a medida que los átomos, cada flechita que ustedes ven, cada átomo va teniendo mayor cantidad de electrones, va subiendo en una escala de energía. Pasa a un 3s, a un 3p, un 4s, a un 3d, bien, y se van llenando los electrones como si fuesen unos casilleros, bien. Y ahora, si bien yo no voy a dibujar todo esto, a esta estructura, a estos niveles de energía, yo lo tengo que hacer más fácil, porque es imposible que ustedes lo puedan estudiar por acá. Pero sí les digo que la bajen a este dibujito, que lo pueden encontrar en internet, que se llaman diagramas de energía, porque esto le va a facilitar, porque en las preguntas le dicen, ¿qué orbital tiene mayor energía? El 1s, el 2p, el 3d, el 5s, el 6s. Entonces ustedes teniendo esto, van a poder corroborar y ver cuáles son. El 3s tiene menos energía que el 3p,
el 3P menos energía que el 4S, y así, guiándose de esta gráfica que está buenísima para ustedes. Bien, yo solamente quería hacerles ver con esto cómo es la estructura atómica, que ya nada que ver con lo que ustedes sabían, bien, que ya nos olvidemos de ese átomo de secundaria, y cómo a medida que el átomo va teniendo diferentes cantidades de electrones, va adquiriendo diferente energía. Y a partir de esa cantidad de energía, va adquiriendo diferentes formas. Bien, fíjense, aquí estarían ya un 3D. Ya no podría dibujarlo un 3D porque tienen estructuras inmensas, y mucho menos los F. Pero bueno, no importa que ustedes no sepan dibujarlo. Sí quiero que entiendan, quiero que le quede claro que el átomo tiene electrones. Cuando el átomo va adquiriendo mayor cantidad de electrones, esos electrones van dando energía al átomo. Bien, y esos electrones se van ubicando en diferentes zonas dependiendo de la energía. Esas zonas son los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. ¿Se entendió esa parte, chicos? Que me parece que es lo más difícil que hasta el momento les voy explicando. Sí, profe, sí se entendió. Profe, y Sí, una pregunta, ¿cómo sabemos sí. cuándo es Z, o sea, cómo señalarlo, digamos, en Z, y X? Ya ahora lo vemos con un resumen, porque ahora ustedes esto lo vamos a simplificar en algo que se llama configuración electrónica. Bien, esto era solamente para que ustedes entiendan la energía que a medida que los átomos van adquiriendo más electrones, se hacen más energéticos. Y se va aumentando la energía, y esa energía se va a ir ubicando en diferentes zonas. Los electrones no todos se van a ubicar en la misma zona, porque un átomo que tenga 100 electrones no es lo mismo a un átomo que tenga un solo electrón. Está mucho más energético, y esos electrones tienen que ubicarse en algún lado. Y es por eso que han salido estas últimas teorías, digamos, que vendrán a ser, se ubican en diferentes orbitales, porque según la energía que tienen esos átomos, es el orbital que se van a ubicar. Ahora les voy a enseñar cómo saber qué cantidad de orbitales tiene un átomo desde la configuración electrónica, que este sí es fácil. Bueno, vamos a ver, espero que lo hayan entendido. Hay dos formas de hacer la configuración electrónica. A mí me gusta esta, a los alumnos les gusta la otra que voy a explicar. No sé por qué, a mí siempre se me ha hecho más fácil esto, pero a los chicos les gusta la otra, así que vamos a ver cuál les cabe mejor a ustedes. Resulta que ahora a mí me dan un átomo, ¿bien? Y me dicen